tardes. Les suplicamos colocar sus teléfonos en modo silencio vibrador. Vamos a dar inicio a nuestra actividad académica. En el marco del 43º aniversario del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, se presenta esta tarde la conferencia El neoindigenismo como ideología nacionalista actual, a cargo del doctor Manuel Andreu Gálvez de la Universidad de Extremadura, España. Para tal efecto voy a permitirme presentar a las autoridades que acompañan a nuestros ponentes en esta tarde. Saludamos la presencia del doctor Omar Vázquez Sánchez, coordinador general de este posgrado. Saludamos también la presencia del maestro Andrés Temolzi Teomitzi, secretario académico del CIUDE. Del doctor Emanuel Rodríguez Vaca, coordinador del doctorado en Derecho y Argumentación Jurídica y moderador en esta tarde. Bienvenido. Y por supuesto agradecemos la distinción de su visita del doctor Manuel Andreu Gálvez de la Universidad de Extremadura, España. Bienvenido. Y ahora pedirle al coordinador general que nos pueda dirigir un mensaje de adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les saludo con muchísimo gusto. Saludo también de manera muy especial a quien me acompaña en la mesa. Saludo al maestro Andrés Teomitzi, secretario académico. Muchas gracias, maestro. Siempre su acompañamiento solidario es verdaderamente digno de agradecerse. Doctor Emanuel, también su acompañamiento en estas actividades son significativas. De modo tal que muchas gracias. Y saludo muy especialmente a quien nos visita desde España, que es el doctor Manuel Andreu, quien esta tarde va a disertar una conferencia por demás interesante, por distintas razones, pero particularmente por los contextos también en los que estamos viviendo, sobre, digamos, las cuestiones de identidad, nacionalismo, ideologías. Me parece que es una interesante reflexión a la que seguramente nos invitará el doctor Andreu. Estimado doctor, bienvenido a su casa. Conversábamos ahora de camino a Cifrel, que él también tiene ya una trayectoria, por supuesto una vinculación al Centro de Investigaciones Jurídicas, cuando acompañaba al doctor José Luis Soberanes y unas clases que también él y el doctor Soberanes impartían en este Centro de Investigaciones, de modo tal que, bueno, pues le decimos, lo dije hace un momento y ahora lo digo, bienvenido, estimado doctor, a su casa. Esta es su casa, el CICUREL siempre lo seguirá así. A todas y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en estas actividades que hacemos en el marco de nuestro aniversario. 43 años tiene el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas y durante estos 43 realmente han sido significativos, no solamente para la universidad, sino en general para Tlaxcala, porque ustedes deben saber, los más jóvenes, que están verdaderamente en un espacio de referencia para la investigación jurídica en este país. Después, seguramente de la UNAM, uno de los espacios con mayor prestigio para estudiar, para desarrollar investigación del ámbito jurídico, sin duda Tlaxcala puede ser bien referencia. De modo tal que, bueno, pues gracias por acompañarnos, deseo que sea una jornada exitosa y que todas y todos disfrutemos de esta conferencia. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos. Gracias. Agradecemos el mensaje del doctor Omar Vázquez Sánchez, coordinador general de este posgrado. Y doctor, maestro, les invitamos a la primera fila, vamos a dar inicio a nuestra conferencia. Y continuando con este protocolo, voy a permitirme dar lectura a una semblanza breve de la historia académica del doctor Emanuel Rodríguez, quien es moderador de esta importante conferencia. Emanuel Rodríguez Vaca es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2013 es profesor de
y en el 2009 se incorporó como docente del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, centro del que ha sido secretario académico y en el que en la actualidad es coordinador de doctorado en Derecho y Argumentación Jurídica. Es también profesor de la licenciatura en Derecho de la Universidad Panamericana. Sus líneas de investigación se enfocan en la historia política y militar de la segunda mitad del siglo XIX mexicano, así como en la historia del derecho en México y universal. Es fundador y coordinador de las jornadas de estudio de la Guerra de la Reforma, Intervención Francesa y el Segundo Imperio, que se realizan desde el año 2014 a la fecha. Es miembro del Seminario de Leyes de Reforma y Legislación en el Segundo Imperio, contribuciones a la historia del derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Seminario de Historia Militar y Naval. Ha sido ponente y conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales. Por mencionar parte de la trayectoria académica de doctor y a quien les cedo el uso de la voz. Adelante. Muchísimas gracias, muy buena tarde, un gusto saludarlos, pero sobre todo es para mí un gusto poder recibir al doctor Manuel Andreu, que ya comentaba el doctor Omar Vázquez Sánchez. La plática que el día de hoy nos va a proporcionar es interesante en el sentido que nos va a invitar a la reflexión, tomando en cuenta las partes ideológicas de las administraciones que hemos vivido, pero además de todo se inserta precisamente en el aniversario de este centro de investigaciones, en los 500 años de la fundación de la ciudad de Tlaxcala. Y me voy a permitir leer una breve semblanza curricular del doctor. El doctor Manuel Andreu Gálvez hizo la licenciatura en Derecho por la Universidad de Zaragoza, en donde también obtuvo el máster de investigación en Derecho. Es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana Campus México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, del CICITE, nivel 1, y se encuentra acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de Acreditación de España. Se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Extremadura, Cáceres, España. En el ámbito docente imparte las asignaturas de Historia de la Cultura Jurídica e Historia del Derecho Mexicano en licenciatura, así como Filosofía e Historia Política de la Modernidad y Geopolítica en los programas de posgrado y en la licenciatura en Comunicación Política y Gobierno y Políticas Públicas. Su producción académica reciente incluye la coordinación y coautoría de obras como Los riesgos del pensamiento, Introducción al mundo de las ideologías contemporáneas, América en el mundo hispánico, una revisión jurídica, histórica y política, y la fractura del mundo hispánico, las secesiones americanas en su bicentenario. En el ámbito de gestión académica se ha desempeñado como coordinador del programa de doctorado en Derecho, contribuyendo al fortalecimiento y consolidación de la formación de investigadores en el área jurídica. Actualmente es profesor de Derecho Romano en Extremadura. Doctor, sea usted bienvenido. Le cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, al CIJUDE, agradecer también a los doctores Omar y Andrés. También agradecer al doctor Emanuel y a Melanie, que desde la mañana pues, nos han estado apoyando. Y a los doctores soberanes, tanto papá como hijo, a quien Dios mediante pues, veré en unos días en Ciudad de México. Bueno, un poco el marco de mi intervención hoy es dentro de ese tránsito de lo que fue la monarquía católica, la monarquía hispánica, el mundo virreinal hacia el Estado-nación en México, pues un poquito yo voy a tratar de ese estudio desde el punto de vista ideológico del nacionalismo, un poco cómo ha sido lo que hoy escuchamos como los neoindigenismos y los discursos nacionalistas actuales, qué implicación tienen en la historia del México actual. Partiendo de una máxima socrática, dice Sócrates, o se refiere a que cuanto más sabes de una cosa, las personas cuanto más saben de algo, más dudas tienen de una cosa. O sea, cuanto más sabes, más dudas te planteas de las cosas. Y eso es porque hay que huir de las personas que tienen un discurso que lo tienen todo muy claro, porque la realidad es que las cosas son complejas. Entonces, cuanto más sabes, más dudas. Y en ese sentido, José Antonio Ullate, él sostiene que somos hijos de la letra. Bueno, en realidad hoy ya somos hijos del mundo audiovisual. Primero la civilización era de tradición oral, luego pasó a ser de tradición escrita,
y hoy finalmente es de tradición audiovisual. Lamentablemente, porque en la medida en que vamos dependiendo de esos discursos o vamos perdiendo la memoria es fundamental en la salud de los pueblos. En el momento que los hombres pierden la memoria personal, cuando se difumina el pasado de nuestras sociedades, la vieja mnemosine, ¿no?, que decían los griegos, pues claro, evocar pasados personales se hace cada vez más difícil y entonces eso es sustituido por los relatos públicos. Los relatos públicos empiezan a copar el espacio de la memoria de los pueblos. Y hoy pues ya han visto que en muchos sentidos por la historia actual y la situación actual hay muchas diríamos discursos políticos que han sustituido esa historia y que por lo tanto pues acaban luego siendo también una especie de, no sé cómo decirlo, pero una especie de sustitución, ¿no? Una especie de sustitución social. Entonces, la primera conclusión a la que hay que llegar es que la historia oficial, la historia política moralizante de nuestros días, que moraliza y que dice lo que es políticamente correcto, pues haciendo un análisis exhaustivo te das cuenta de que tiene muchos mitos. La historia nacional tiene muchos mitos. ¿Por qué? Porque Aristóteles decía, un profesor Prieto López, decía que hay dos formas de conocimiento. Por un lado, nos encontramos con que los seres humanos tienen la episteme y la sofía, la ciencia y la filosofía. Son dos formas de conocimiento. La ciencia, la episteme, es un conocimiento riguroso. ¿Por qué? Porque tú en un microscopio, pone este ejemplo el profesor, puedes en una gota de sangre, pues con un microscopio puedes ver los componentes de plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Entonces, la ciencia te da un análisis que es un saber pues, perfecto, riguroso de la realidad, pero a la vez es muy pequeño, porque solo puedes ver la realidad en torno a una pequeña gota de sangre. Sin embargo, si tú te subes al cerro de una montaña, la realidad la puedes ver mucho más amplia, eso sería el concepto de filosofía, mucho más abstracta, no tan detallada como un microscopio, pero también es una forma de ver la realidad, ¿no? Entonces es otro parámetro. En ese sentido, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque esto nos advierte a priorísticamente del error que a veces cometemos cuando queremos ver la realidad desde nuestro tiempo. Cuando nosotros a veces la historia la queremos ver desde nuestra óptica, desde nuestras lentes, desde hoy, pues muchas veces cometemos el famoso anacronismo. Un anacronismo es intentar explicar la realidad del pasado desde los hechos que están sucediendo hoy en día, ¿no? Y entonces la historia es historia, la historia no se puede cambiar, hay que entender por qué fue así, pero no intentar tomar un partido por un bando o por otro, que es como se suele hacer la mayoría de las veces, ¿no? La ideología que lo que hace es tomar partido por un bando cuando realmente nosotros somos consecuencia de ese pasado, ¿no? Entonces es una cosa que no tiene sentido, ¿no? Decantarte por un bando cuando tú eres hechura de ese pasado. Aquí, y cerraría con esto la cuestión filosófica, pero es que estas son algunas ideas previas para poder tomar contacto con el tema, ¿no? Entonces, habría que diferenciar lo que es la ideología de la filosofía. La ideología es algo malo, la filosofía es algo bueno. Burlarse de la filosofía, dice Sócrates, es el verdadero modo de filosofar. Es decir, que no es sabio quien cree que sabe, sino quien es consciente de que sabe poco, ¿vale? Entonces, la verdad, desde un punto de vista filosófico, es adaptar nuestro pensamiento, lo que las cosas son, lo que nosotros vemos, en torno a la realidad, ¿vale? La verdad es adaptar nuestro pensamiento a la realidad. A diferencia de lo que hoy vivimos en el mundo occidental, ¿no? Donde lo que estamos haciendo es adaptar la realidad a lo que nosotros pensamos que es la realidad, ¿no? Es decir, es el sentido inverso, que la realidad se ajuste a tu verdad. Hoy mucha gente habla de mi verdad, tu verdad. Al final todo es verdad, nada es verdad, caemos en el relativismo y eso nos lleva al nihilismo y eso nos lleva a la nada. Al final todo vale y nada vale, porque se pierden los parámetros objetivos. Entonces, la ideología no busca la verdad. Las ideologías actuales lo que están buscando es realmente un pensamiento
que une a una serie de personas, pero no está buscando la verdad de las cosas. La filosofía sí, la filosofía es la búsqueda de la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque las ideologías hoy son totalitarias. Hoy, en los últimos años, en historia podemos ver la cultura de la cancelación en todos los países de Occidente, ¿no? Es falso ver la historia bajo una óptica ideológica, es falso ver la historia desde un punto de vista nacionalista, ¿no? Como pensar en una nación nuestra que milenariamente ha existido y pues en cualquier país que tomen de referencia eso es falso, porque la nación es un producto del siglo XIX, entonces creamos historias míticas como si hace 2000 años pues nosotros ya, nuestra comunidad existiera. Es falso desde un punto de vista también patriarcalista, ¿no? Como si hubiera habido una especie de guerra entre hombre y mujer en lo largo de la historia sin entender el cambio que la revolución burguesa supone también socialmente dentro de la familia. Es falso a la lucha de clases, como si hubiera existido una especie de guerra entre proletarios y burgueses desde el principio de los tiempos, cuando es una teoría de Marx del siglo XIX. Es falso verlo desde un punto de vista fascista, ¿no? Esa Roma pagana que Mussolini en el siglo XX recrea, pues son elementos míticos que toma la Italia de Mussolini y que no tiene nada que ver con la historia de Italia anterior. Y muchas veces también es falso cuando la religión se ideologiza, ¿no? O sea, la religión no es una ideología, pero lo malo es hacer un mal uso de la religión y llegarla a ideologizar. Entonces, las ideologías son, dentro de lo que hemos hablado de la cultura de la cancelación, de una neolengua. Hoy, si se han fijado, en todo el mundo de Occidente estamos creando palabras nuevas para denominar, pues al final, una cuestión política correcta, ¿no? Para cumplir con lo que se estima a nivel social que es lo correcto. Hay una historia oficial en todos los países y eso en filosofía también tiende hacia un concepto que es la posverdad, ¿no? Después de la verdad, la posverdad. Autores como Huxley, como Gabriel Cuby, el propio Rousseau, o sea, todo esto nos lleva hacia un germen que es extraordinariamente totalitario en nuestros días. Y pasando, esto era como el prolegómeno teórico, ¿no? De lo que es una ideología, vamos a hablar del nacionalismo, ¿no? En el caso aplicado a la historia de México y en el caso también de Tlaxcala, en la historia, ¿no? Entonces, Tomás Pérez Bejo tiene una frase que dice que las leyendas crean estados, las leyes crean estados, las leyendas crean naciones. Las leyes crean estados, porque el estado es un elemento jurídico, ¿no? Las leyes crean estados, las leyendas crean naciones. La nación no es, sino que se cree en ella. Eso es lo que dice Tomás Pérez Bejo. ¿Y por qué digo esto? Porque, a ver, aquí, históricamente, todos conocerán la historia, lo que es el periodo virreinal. En el periodo virreinal, la monarquía católica en América, la monarquía hispánica, algunos han llamado imperio español, es falso porque no era ni imperio ni español, o sea, el elemento imperial con Carlos V, después de la sucesión de Carlos V ya no hay emperador, Felipe II ya no es emperador, es rey, y por lo tanto sí tiene una cosmovisión imperial universal, pero no es imperio, y a la vez también no es español porque España no existe, o sea, existen los reinos, Castilla, Navarra, Aragón, el Franco Condado de Borgoña, Sicilia, Nueva España, los virreinatos, Nueva Granada, el Río de la Plata, Perú, etc. Pero lo que quiero decir es que muchas veces ese pasado de la historia virreinal aquí, que tiene que ver mucho con Tlaxcala, no era un pasado colonial, que en todos los libros de texto, menos mal en los últimos 100 años, pues ha habido, pero aún así, pues es un tema que muy difícilmente todavía se dice colonial, ¿no? Al estilo del siglo XIX, como si hubiera una metrópoli y unas colonias. Eso es no entender absolutamente nada de lo que fue los imperios del antiguo régimen, los imperios atlánticos del antiguo régimen durante 3 siglos, el funcionamiento de ellos durante 3 siglos. Es un anacronismo cuando se habla de arte colonial, historia colonial. O sea, no era colonial porque no había colonias, sino que había reinos y había espacios que conformaban una realidad plurinacional en un sentido de antiguo régimen, que no tiene nada que ver con un sentido nacionalista, y que todas conformaban una organización superior que era lo que se ha denominado como monarquía católica, monarquía hispánica, monarquía compuesta, porque eran
diferentes reinos, monarquía polisinodial, porque había diferentes sínodos o consejos o juntas alrededor del rey. Hoy hablamos de secretarías en México o de ministerios en el caso de España, pero polisinodial era que en vez de una persona por cada ramo administrativo había varios y por eso era polisinodial, ¿no? Entonces todos esos son conceptos que hacen alusión a una realidad que además era urbana. O sea, esto es fundamental, era una confederación de repúblicas urbanas. ¿Y qué significa esto? Que América fue un mundo urbano. Yo desde el derecho romano, mi teoría es que la monarquía hispánica adopta lo que hizo Roma a nivel de Mediterráneo. Igual que Roma creaba ciudades ex novo, que son de nueva planta, ¿no? y creaba ciudades, y luego también había municipios y había colonias, en el sentido romano, no en el sentido decimonónico. Lo que hace la monarquía hispánica, la monarquía católica en América es fundar ciudades, repúblicas de españoles, y las repúblicas de indios se adhieren al sistema general de la monarquía, que era lo mismo que hacían los romanos, ¿no? Entonces, hay que partir de ahí, partir de qué es eso, porque si hablamos ya de una historia colonial, pues ya empezamos mal, ¿no? José María Portillo, que me han comentado varias cuestiones de él y que ahora mismo estoy coordinando un libro con Tomás Credbejo y él participa, él habla de una realidad agregativa, es decir, una naturaleza de territorios que se suman a la monarquía, ¿no? La provincia, por ejemplo, india de Tlaxcala como provincia foral, él ha denominado en algunos de sus... Esto Margarita Menegus, por ejemplo, los cacicazgos, ella habla desde la UNAM de los cacicazgos que pactan su derecho y sus tradiciones para adherirse a la monarquía, ¿vale? O Gisela von Wobeser y Margarita Menegus, que serían un poco las que han estudiado esta cuestión. Entonces, eso es una incorporación al reino de Castilla, lo que es Tlaxcala históricamente, ¿no? Y además, esos señoríos que él comenta, ¿no? De que de una antigua... pues bueno, entraríamos en la historia ya prehispánica, ¿no? El Calpulli, cómo estaba organizado, etcétera, pues esos 4 señoríos que se restablecen y luego se crea uno de los 4 señoríos de Tlaxcala en uno propio, pues esa realidad que no es la realidad de un país como hoy es México, ¿no? En el caso aquí de Tlaxcala, no es que esa triple alianza que había en la Ciudad de México, pues por ejemplo no era compartida por Huejotzingo, por Tlaxcala, por Zempoala, por un montón de pueblos que no estaban adheridos a la realidad que se ha intentado presentar como única en el país. Esto es irreal, ¿no? Hernán Cortés, dice Martín Ríos Saloma en la UNAM, que pues esas alianzas que va tejiendo Hernán Cortés con Doña Marina, que realmente Doña Marina es la clave de la conquista, posiblemente por encima del propio Cortés, y que esto lo sabemos por fuentes indígenas y por Bernal. El ejército indohispánico, en el momento de mayor número de contingente militar que llega desde la península, desde Castilla, son 950 hombres. Bueno, realmente vienen desde Cuba, ¿no? Desde la Capitanía General de Cuba, porque Cortés viene de allí. Entonces son 950 hombres, ¿no? En el mayor momento, acompañados, se cree que entre unos 60.000 y 120.000 guerreros indios de todos estos pueblos, entre ellos Tlaxcala, que estoy comentando. Es decir, sería un español por un castellano por cada 100 o 200 indígenas, lo que era la proporción. En ese sentido, estos son datos de Matthew Rescal y también de otros historiadores, y Tlaxcala en este caso también reconocida por los títulos, por la herencia. Entonces se apoya la monarquía para gestionar el poder en el Nuevo Mundo, se apoya de todos los pueblos que viven acá. Pero lo digo por lo siguiente, porque bueno, lo conocerán, ¿no? Pero O'Gorman y Rubial García y otros grandes profesores, ¿no? Ellos decían, la conquista las hicieron los indios, las independencias las hicieron los españoles. O sea, es irreal pensar en una historia donde uno de cada 100 que era castellano pudiera soportar una guerra contra los 150.000 o 200.000 guerreros aztecas que había en el centro de Mesoamérica, ¿no? Entonces realmente ellos fueron los grandes promotores de la conquista, el mundo indio, ¿no? Junto con Cortés. Raquel Huereca en la UNAM, ella habla de las milicias indígenas en la Nueva España. Y Lidia también, de la Universidad de Puebla, la doctora Lidia comenta que el contingente militar indio
hay que estudiarlo dependiendo del tiempo histórico. No es lo mismo en el siglo XVI que en el siglo XIX, en las independencias, cuál es la implicación, ¿no? En el siglo XVI se sabe que los soldados todos eran nativos, ¿no? Los documentos hablan de una participación. El lienzo, por ejemplo, de Huatechula, ¿no? Es la representación que tienen allá. Son los que negocian realmente los alzamientos y las alianzas prehispánicas, porque el mundo prehispánico es el que conoce perfectamente cómo funcionan las cosas en el mundo prehispánico, y son ellos los grandes, los que hacen y tejen todas las alianzas en el mundo indígena. Y ellos no hablan mal de los capitanes, comenta ella, pero sí explican cómo se quejan todos los soldados que vienen de allá, de la comida que comen, de las enfermedades, de la humedad, del calor, etc. Entonces, muchos lugares, los indígenas, en toda la historia de la conquista, los tlaxcaltecas son pueblos que se identifican a ellos mismos. No hay una identificación global de lo que es el pasado prehispánico en América, en Mesoamérica, sino que cada pueblo es consciente de su pueblo, ¿no? Diferenciado de otros pueblos. O sea, los tlaxcaltecas son ellos, los cholultecas son ellos, los de Huatechula son ellos, cada uno narra, ¿no? Dice la profesora Lidia, todos sus méritos, son los únicos protagonistas de la película. Aquí no hay una especie de mundo indígena unificado, sino que cada uno es él, con su particularidad, ¿no? Entonces, por eso todos los lienzos estudian la historia de cada lugar, no hay un lienzo que estudie la historia de todos ellos en conjunto. Entonces, son méritos, ¿no? Y todos esos méritos no tienen una visión, como digo, genérica. Estaban muy bien entrenados, muy bien formados estas huestes, y esto es muy distinto luego a cuál es la participación en tiempos de las secesiones, donde desde el nacimiento de las repúblicas de indios en el virreinato, pues ya no están dentro ni del aparato militar ni del aparato eclesiástico, ¿vale? Y luego hay un cambio que es jurídicamente es incorrecto. Esto sé que políticamente va en contra de lo políticamente correcto, pero jurídicamente se habla de indios, porque el término jurídico es indios, no es indígena. El término indígena se implanta a partir ya de la independencia, cuando Iturbide se les llama indígenas, y de hecho los propios indios, que no se llamaban a sí mismos como indios, pero todos los privilegios, cuando se convierten en ciudadanos, pierden todo lo que habían mantenido durante 3 siglos, ¿no? Y tardan mucho en poderse asimilar como indígenas todos los indios que había en América. Bueno, entonces, esto lo digo por lo siguiente, en relación con Tlaxcala y todo el neoindigenismo. A ver, en los estados nacionales en el siglo XIX, Argentina, el caso del general Roca, Chile, México, a partir de las leyes de Benito Juárez, las leyes de reforma y las desamortizaciones, Estados Unidos, ¿no? O sea, todo lo que es la conquista del oeste, la fiebre del oro, ¿no? Cuando se va hacia el oeste en la conquista de Estados Unidos, pues vean que los últimos indios son indios que no son de Estados Unidos, sino que son de la Nueva España, y que pues había indios bautizados, como el caso de Jerónimo, y son, pues si no han sido exterminados, han sido llevados a reservas. Pero quiero decir que en la historia oficial se explica un poco al revés, ¿no? O sea, en el siglo XIX sí podemos aplicar el término de genocidio. El mundo indígena en el siglo XIX ahí sí se puede aplicar el concepto de genocidio, lo que pasó a los indios en toda Latinoamérica. No en el siglo XVI, donde un 1% de la población no podía enfrentarse al 99,5% de la población. Entonces, ahí sí jugaron un papel fundamental todo lo que fueron las enfermedades, pero no como una especie de bomba atómica, ¿no? utilizada como bomba atómica, sino como consecuencia de que América, recuerden que desde el estrecho de Bering, cuando se descongela en la última gran glaciación de la Tierra, había quedado al margen de todo el mundo, y por lo tanto cuando llegan personas del otro lado del Atlántico, pues traen todas las enfermedades. Ya había pasado en la Edad Media la peste negra, había pasado todo, y claro, todas las enfermedades que llegan a América es cuando se produce esa increíble mortandad. Entonces, el elemento indígena es un elemento particular, es una construcción del relato del siglo XIX que no tiene nada que ver con la historia real de los pueblos de indios que vivían en el mundo prehispánico.
aquí ya paso a la segunda fase, y es que ¿qué ocurre en las secesiones, en las independencias? Desaparece la monarquía católica. Todos estos 300 años de los que ahora voy a hablar, en el mundo atlántico, las secesiones, las guerras civiles que hubo en el siglo XIX aquí, ha sido uno de los episodios centrales. Dice Tomás Pérez Bejo que además de centrales en la historia del mundo atlántico, la monarquía católica fue la única institución euroatlántica que vivió, la primera y la única que ha existido en la historia del mundo euroatlántico, porque los dos hemisferios estuvieron unidos durante 300 años, ¿no? Entonces, decir que en 1821, y ahora sé que esto es un poco a lo mejor la semana del rito, hablar de estos temas pues puede chocar con el relato oficial, pero decir que en 1821 se declara la independencia de México, con Iturbide, porque bueno, aquí incluso se toma a Hidalgo en 1810, ¿no? Ahora voy con Hidalgo. Pero en 1821 decir que se declara la independencia de México, eso es falso. Más bien, antiguas divisiones administrativas del mundo virreinal son las que declaran su soberanía política y empiezan a construir una nación. O sea, la clave de todo es que la consecuencia, las guerras de independencia no fueron producto de los nacionalismos. O sea, la nación no fue la causa de las guerras, sino que fue la consecuencia. Es mucho más sencillo hablar de que, en el relato nacional, de que hubo una guerra nacional contra el extranjero, contra el invasor, que decir que fueron guerras civiles entre hermanos americanos, donde insurgentes realistas por un lado e insurgentes criollos lucharon en todo, desde la Patagonia hasta San Francisco. Entonces, en el relato nacional se habla de una nación que está buscando su emancipación, ¿no? Eso es falso. No había naciones, la nación es consecuencia del colapso de la monarquía católica, que tiene muchos elementos. Es multicausal. Por un lado llega Napoleón a España, no hay rey. Las juntas que se proclaman en América no son juntas por la independencia, son juntas en favor de Fernando VII, son todos los gritos fernandinos de toda Hispanoamérica. Hay un primer proceso, a partir de Cádiz es un segundo proceso, y luego ya viene la secesión, cuando en España hay un golpe de Estado con Riego, gana el proyecto liberal, y ojo, esto es muy importante, quienes ganan las guerras civiles en Hispanoamérica no son los insurgentes, son los realistas. Iturbide era general realista, O'Higgins era general realista, San Martín era general realista. No ganan los liberales, ganan los conservadores las guerras en Hispanoamérica. Se separan porque en España ya no hay rey, hay una constitución que es la de Cádiz, se vuelve a jugar la constitución de Cádiz, quitan a Fernando VII y entonces ya definitivamente en América se separa de lo que había sido el mundo europeo. Entonces, la verdad es que en el caso de México y el caso de América, la nación ha tenido un éxito enorme aquí, diferente al caso de España, donde en España puede haber un Estado más o menos no fallido, un Estado más o menos, pero una nación que tiene muchos problemas con los separatismos, vasco, catalán, etcétera, tal. Sin embargo, aquí la nación, dice Pérez Bejo, ha sido enormemente exitosa porque, quieran que no, en el final del virreinato solamente el 75% de las personas, el 25% hablaban español, el 75% no hablaba español, y sin embargo hoy todos se consideran mexicanos. O sea que ha sido un proceso muy exitoso, a diferencia de España, donde el nacionalismo no está tan arraigado como en el caso americano. Y también aquí juega un papel fundamental la pintura histórica. Yo tenía varias diapositivas, pero si no aquí va a ser una clase de 3 horas, entonces la pintura histórica, no hay otro espacio en el imaginario colectivo que esa visión del Estado. La pintura histórica siempre la financia alguien y es el Estado. Entonces todos los cuadros, por ejemplo el cuadro de Cuauhtémoc, todos lo conocerán, ¿no? El cuadro cuando se le está quemando los pies. Claro, lo que se está representando ahí es que se está quemando a la nación mexicana. Ese es el cuadro que gana el premio en 1898 en San Francisco, etc. Y es un poco el cuadro que el Estado está financiando para mostrar al público el relato de la nación, ¿no? Entonces, un poco aquí, el riesgo es concebir que México, que Argentina, que Perú
sean proyectos de pasado y no de futuro. Es decir, es un poco la victimización del proyecto nacional. O sea, ¿qué ocurre cuando tú creas un proyecto de pasado? Pues que, claro, al final creas una visión histórica de venganza. Y en ese sentido, hay un autor que se llama Paul Koch, que dice una frase que a mí me parece fundamental, que dice que las naciones que buscan eternamente emanciparse de su pasado nunca serán libres. Repito, las naciones que buscan eternamente emanciparse de su pasado y están reñidas siempre con su pasado, nunca serán libres. A lo que añade Tomás Pérez Bejo, cuanto más totalitario es un Estado, más intenta controlar la memoria. Entonces, aquí el mito neoindigenista que hoy envuelve un poco a la historia pues de todos los países de Hispanoamérica, no solo de México, ¿no? Pero hoy es extraordinariamente operativo en el discurso latinoamericano. ¿Por qué? Porque es un recurso de liberación, ¿no? A pesar de los datos, porque yo les había dicho estos datos de este autor, de Pérez Bejo, ¿no? En la batalla de Ayacucho se tienen todas las cifras, ¿no? Por registro, y se sabe que, en el último censo del virrey Venegas en Ciudad de México, la Ciudad de México era el epicentro donde más peninsulares, más gachupines vivían en Hispanoamérica, ¿vale? Un 1,5% de la población española vivía en Ciudad de México, contra un 98,5%, en el lugar donde más españoles había, me repito, de toda Hispanoamérica. Entonces, igual que la batalla de Ayacucho, que también se sabe que solamente la isla de Chiloé, una isla que está al sur de la Patagonia, tuvo más voluntarios indígenas al Real Ejército del Perú, y hago alusión al Real Ejército del Perú porque no era Real Ejército Español, no existía España como concepto político nacional. Existía el Real Ejército del Perú, existía el Real Ejército de la Nueva España, existían los dragones de Cuera, existían los mulatos, los zambos, los grupos, las milicias, ¿no? Pero lo digo porque hubo más voluntarios de una isla perdida, indígenas, que se alistaron a la causa realista de una isla perdida de Chile, que todos los reinos juntos de España aportaron a la guerra, a la batalla de Ayacucho. Entonces, teniendo las cifras de los archivos, en el mejor de los casos, 1,5% de la población era española en las guerras de independencia. Entonces, no se sostiene que durante 20 años un 1,5% de la población estuviera 20 años luchando contra el 98,5% de la población, ¿no? Como el discurso nacional hace ver de guerras de México contra España, Perú, tal, como si fueran guerras nacionales, ¿no? Entonces aquí no es verdad que España trajera tampoco, desde un punto de vista nacionalista español, los derechos humanos a América, no se piensa en términos de derechos humanos, también se habla muchas veces en términos de globalización, ¿no? La primera globalización del mundo del capitalismo, porque España unió... O sea, no se piensa en términos nacionales, ni globalistas, ni de derechos humanos en aquel momento, ¿no? Entonces, tampoco de los términos del genocidio, que, como digo, por los datos, llegaron más españoles a México en el siglo XX que en los 3 siglos anteriores del virreinato, ¿vale? O también sabemos que una empresa, esto sí tenía razón el expresidente de México, que decía que una empresa canadiense sacó más recursos minerales en un año de México que los 3 siglos anteriores en el mundo virreinal. Estos son datos reales, ¿no? Entonces, esa perspectiva que se tiene de esos 2 siglos de existencia de la nación mexicana por 3 siglos que habían sido virreinales, vean que hay incluso 100 años más de historia de mundo virreinal en México que de mundo independiente de la nación mexicana en México, ¿no? O sea, y sin embargo es un periodo como oscuro. En Europa pasa lo mismo en el caso de la Edad Media. No sé si en sus clases de Edad Media o si han estudiado algo de la Edad Media, se suele presentar como un periodo oscurantista, como 100.000 años, ¿verdad? Posiblemente la Edad Media sea el periodo de mayor esplendor de la humanidad. Hoy, el gótico, el arte insuperable de la Edad Media, hoy no se puede replicar con la tecnología actual.
En el caso de Santo Tomás, la Suma Teológica es la obra escrita por un ser humano que recoge todo el saber antiguo y medieval, insuperable por el ser humano. En el caso de la banca moderna, surge en la Edad Media la banca, surge la universidad, surgen las lenguas romances, la chanson de Roldán, el francés, del cantar de mi oficio, del español, todas las lenguas. En cualquier ámbito van a ver, lo que pasa es que sí, ese es el periodo cristiano de la historia, y luego Petrarca, desde el Renacimiento, y luego la Ilustración son los que crean ese mito también, igual que en el mundo americano, esos 3 siglos virreinales son la parte oscura, ¿no?, de la monarquía católica en América. Entonces esto ya es cuestión de la historiografía posterior a la Revolución Francesa. Entonces, vuelvo al caso mexicano. Hay 2 relatos en el caso mexicano que son incompatibles en la identidad como país. O sea, ¿se han planteado que México es el único país del mundo que tiene 2 fechas de independencia? O sea, México tiene una fecha que hoy todos hemos visto esta semana, que es la fecha triunfal, la liberal, el relato liberal, es que el 15 de septiembre, ¿no?, don Miguel Hidalgo en 1810 no estaba pensando en la independencia de México. O sea, México nace como imperio, sin emperador, con Iturbide, que no tiene nada que ver con en la segunda fase del proceso con lo que pasa en 1810 con Hidalgo. Pero ese es el relato que ha quedado en el imaginario, el que ha triunfado, el del 15 de septiembre. Sin embargo, hay otro, que es el derrotado, que es el conservador, que es el de Lucas Alamán, sobre todo, que es el gran autor Lucas Alamán en castellano, en español, el que escribe en la época más conocido, que él habla de esos hijos que se emancipan de la madre patria y entonces crean una nación. Entonces, los 2 relatos son falsos, o sea, los 2 relatos tienen sus fallas, pero en ese sentido, el relato conservador hasta 1860, hasta las leyes de reforma, hasta el periodo de Benito Juárez, fue el relato que había sido exitoso con Iturbide. A partir de 1860 triunfa el relato liberal. Y ese es el relato que hoy dice que México es hijo de una cultura indígena que era la azteca, que muere en un periodo virreinal y que resucita después a raíz de las independencias, ¿vale? Entonces, México tiene por eso el 27 de septiembre, entrada de Iturbide, es una fecha de consolidación del Estado mexicano, y el 15 de septiembre de 1810, que es el relato liberal, que es el que se impone a partir de los años 60 del siglo XIX. Entonces, muy importante que la reivindicación patriótica, que las élites novohispanas, criollas, sepan que estaban orgullosos en el siglo XVIII de su pasado conquistador e indígena. O sea, las élites americanas no desechaban ni su pasado indígena, por eso en la Ciudad de México es la muy noble, insigne y leal e imperial Ciudad de México, Tenochtitlan. O sea, hay que ver que las ciudades en el antiguo régimen, dentro de la monarquía, lo que hacían era una especie de jerarquización, eran los escudos, lo que están intentando es demostrar su jerarquía dentro de la monarquía. Por eso se les da títulos nobiliarios y por eso están luchando por ocupar un lugar, un espacio jerárquico superior al de las otras y mostrar quién es cada una. Entonces, los antepasados criollos, antes de las secesiones, eran orgullosos tanto por el lado indígena, descendientes de una antigua civilización, como eran en el caso de Ciudad de México, el mundo azteca, como también del pasado conquistador. No rehuían de los 2 títulos imperiales que tenían, ¿no? Entonces, esto también, pueblos aliados, ¿no?, en el caso de Tlaxcala, la corona, también todas las prebendas que tenía. Tlaxcala, yo soy aragonés, entonces mis antepasados no vinieron nunca a América, se quedaron allá, y muchas veces yo cuando daba clases en México, pues me hablaban de estos temas, claro, y entonces un tlaxcalteca en el siglo XVI tenía más títulos nobiliarios que un aragonés como yo. O sea, un tlaxcalteca era hidalgo en la monarquía y un aragonés no. O por ejemplo el duque de Ahumada, que es el que crea la Guardia Civil en el siglo XIX en España, el cuerpo militar, policial militar de España, es tataranieto de Moctezuma, que después, cuando la familia de Moctezuma hoy son grandes de España, son nobles y son grandes de España. Entonces, no se sostiene que en un mundo subyugado, colonial, etcétera, hoy los conquistados, ¿no?, sean nobles y tengan títulos jurídicos, que, por ejemplo, el caso de Tlaxcala, superiores a los de un aragonés que también componía la monarquía, pero no tenía esas prebendas como los antepasados de acá.
Entonces, hoy el nombre de México como herencia, México, ¿vale?, es una herencia de la civilización mexica, pero no existe una correlación entre el territorio, entre el espacio azteca y el México actual. O sea, ¿por qué el término malinchista hoy es despectivo y la Malinche es la mala y Cuauhtémoc es el bueno? O sea, no eran iguales de indígenas unos y otros. Si la conquista, hemos dicho que las hicieron los indios, ¿por qué todos los indígenas que no son aztecas son traidores a la nación mexicana? O sea, esa es la pregunta, ¿no? Igual que los incas, Pizarro va con 450 hombres a Perú, ¿no? Y entonces, claro, ahí se une con 50 tribus que estaban subyugadas y por eso vence, porque con 450 hombres era imposible, ¿no? Entonces, el tema es ese. ¿Por qué? Pues por una razón. Porque la nación moderna, la nación contemporánea, nace de la revolución. Es decir, es hija de la revolución. La nación nace nacional. La historia de las naciones americanas es una historia ya de naciones del siglo XIX y tienen que legitimar su pasado contra lo anterior. Y por eso, en el caso de México, en esa visión liberal, ¿no?, de nacimiento, muerte y resurrección, en el nacimiento México nace de los aztecas, que son los que han sido derrotados por el pasado inmediatamente anterior, muere durante el mundo virreinal y resucita luego la nación ya en el México moderno, ¿no? Entonces, en América se crearon naciones para las capitales. No es como el mito nacional dice, la nación de los mexicanos, no. La nación en México es una nación que parte de México como ciudad. De hecho, Fray Servando Teresa de Mier dice que, no sé si es Hidalgo, creo que es Fray Servando, dice que a los mexicanos les llama flojos en el sentido de que no se quieren alistar en las independencias. Pero es que no se está refiriendo a los mexicanos de la nación, se está refiriendo a los mexicanos de Ciudad de México. O sea, el nombre, el concepto de México surge de las capitales, por eso las grandes capitales que hay en toda Hispanoamérica, de ahí surge la nación, ¿no? O sea, no es al revés como dice el mito nacional de la nación de todos los mexicanos, sino que la nación parte de la capital hacia el resto. Y el Estado-Nación mexicano es resultado de todo eso. Ya saben que en el siglo XIX pierde la mitad del territorio, 2 millones de kilómetros cuadrados al norte, pierde otro millón de kilómetros que nunca se dice hasta Panamá, porque toda la capitanía de Guatemala pertenecía también a México. Entonces la tesis clave es esa, ¿no?, que las naciones no fueron la causa, sino las consecuencias. Voy a terminar ya, porque esto podríamos estar hablando aquí 3 horas, pero como conclusiones al tema. León Portilla y también Rodrigo Fernández hablaban de que cómo nos preocupan los indios del pasado, pero qué poco los indios del presente, ¿no? Entonces, el mito del buen salvaje de Rousseau, que es un mundo idílico, ¿no?, donde pues, la historia nacional cuenta que los que vivían pacíficamente, entonces llegan los del exterior y entonces acaban con ellos, hay que compararlo con el siglo XIX, con la realidad del siglo XIX, donde, como digo, sí hubo una disolución acelerada del mundo indígena. Y eso se puede ver perfectamente en todas las tierras que desde el codicilio de Isabel la Católica, se habían mantenido todos los derechos y privilegios de cada uno de los reinos, y a partir del siglo XIX se les nombra ciudadanos y entonces pierden todos los privilegios que durante 3 siglos ostentaban, ¿no? Entonces, hoy esa cultura de derribar la destrucción de estatuas, los movimientos de la reescritura de la historia, ¿qué son? En el fondo es reforzar una nueva identidad nacional. Son movimientos nacionales que quieren acabar con ese pasado, ¿no? Entonces, el mestizaje es la mejor prueba. En el caso de Hispanoamérica, todo el mundo es mestizo. O sea, hay que ver la comparación entre los Estados Unidos, todo el mundo es de tez blanca, porque ahí no hubo ningún mestizaje, sino que se partió de cero, se hizo tabula rasa, o se acabó con todos o se llevan a reservas y entonces la civilización es blanca. Del caso de toda Hispanoamérica, donde hubo un mestizaje y donde el color de la piel es la clave, ¿no?, para entender cuál es la diferencia entre uno y otro. Y además, también la cuestión aquí, yo diría que se parte de un error fundamental, ¿vale? Y es que
hoy en el mito nacional se parte que los conquistadores no son los antepasados de los actuales habitantes de acá, sino que son los conquistados. Entonces eso es un error ya de base. Los antepasados de todos ustedes son los conquistadores que se fusionaron, no los conquistaron, los conquistados que no están. Entonces se parte de todos los mitos nacionales que la descendencia del habitante actual procede de los conquistados, sin embargo procede de los conquistadores, procede de los habitantes que vencieron y que no murieron, son los descendientes actuales. Entonces ese es uno de, como digo, de los mitos del nacionalismo, que ha construido una imagen devastadora para la salud de los pueblos y en ese sentido yo creo que cuál sería un poco el camino, o cuál sería la moraleja de todo esto, ¿no? Emilio Lamo de Espinosa se pregunta en La disputa del pasado, en un libro conocido, dice: ¿existe América Latina o es una etiqueta que junta lo que debe separarse y separa lo que debe juntarse? Hoy, pese a que son todo conflictos, en la edad contemporánea todos los conflictos son nacionales. Esto es desde el punto de vista de la geopolítica. No sé aquí cómo, bueno, aquí sé cómo se explica el caso de Rusia y Ucrania. En España se explica muy mal, porque en tiempos de guerra solo te viene una visión que es la del lado en el que tú estás, ¿no? Y en el caso de Ucrania hay que entender toda la historia rusa, hay que entender toda la historia de Ucrania. Desde 2014 hay un proyecto nacionalista ucraniano para Ucrania que choca con un proyecto paneslavista ruso en la parte este. Son dos Ucranias. Ucrania nunca ha sido un país soberano, nacional. Ha sido a partir del año 92, pero con dos etnias dentro del Estado. Entonces, es una situación muy complicada. Pero lo que quiero es que vean que en los conflictos de la edad contemporánea son todos nacionales. En el caso de Rusia y Ucrania, el caso de Israel y Gaza es similar. No es un conflicto teológico lo que hay entre musulmanes y judíos, sino que es un conflicto nacional, ¿no? O sea, hay elementos de disputa religiosos, pero también hay un elemento nacional de expansionismo también de elemento nacional, ¿no? Entonces, la psique, el conocimiento, el mundo musulmán, Irán, por ejemplo, y el mundo judaico, todavía ese derecho que tienen es un derecho de venganza. Por eso cuando hay un ataque de Irán, replica Israel, o cuando hay un ataque de Israel, replica Irán y dice estamos en paz, ¿no? Porque es un derecho de venganza, de réplica. Sin embargo, no tienen el gran aporte de la civilización occidental, que es el aporte cristiano, es el amor y el perdón. O sea, por un lado, el aporte clave para la civilización occidental es ese, el arrepentimiento, el perdón, el amor, la redención, en pocas palabras. Entonces, ¿cuál es el camino para acabar con todo este problema del nacionalismo, que lo único que hace es... El nacionalismo lo único que hace es desunir, es separar, ¿no? En vez de crear alianzas, lo que hace es separar. Entonces, ¿cuál es el camino? Pues un poco es esa vuelta a la tradición, a una serie de virtudes que han forjado 2000 años nuestra civilización, y pues no es una cuestión tampoco de... es una cuestión de hacer frente un poco a los problemas desde un punto de vista de reconciliar, no de separar. Y el nacionalismo es todo lo contrario. El nacionalismo, desde la Primera Guerra Mundial hasta la guerra de Ucrania o el caso de Israel, lo único que hace es separar. Entonces un poco esa sería la moraleja de cómo habría que atajar estas cuestiones. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por este interesante conversatorio que sin duda va a motivar, me imagino, para que haya algunas preguntas, reflexiones por parte de los estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Me gusta mucho esta parte que usted muestra del uso político de la historia, que es muy interesante, pero además, ¿no? Este problema que van a ver en México con los grupos indígenas, con los indígenas, yo que trabajo más el clásico del siglo XIX lo puedo ver ahí. Usted mencionaba una cuestión muy interesante, esto que mencionaba León Portilla, ¿no? Que nos gusta mucho el indio del pasado, pero no el indio del presente, y decía, ¿no? En México nos gusta mucho el indígena muerto, el indígena del museo, pero poco nos preocupamos por estudiar el proceso de estos grupos indígenas, ¿no? Y sobre todo esta parte del genocidio que se va a realizar en el 19, y usted mencionaba un personaje muy importante, Lucas Alamán, que va a ser uno de los principales promotores por acabar con estos grupos que hacen ver feo a esta nación que va surgiendo, ¿no? Entonces creo que hay mucho de dónde cortar.
en torno a esta parte de la ideología, de las ideologías en nuestros días, muy en boga. Yo hoy podría, o tengo mis dudas sobre qué tan pertinentes o qué buenas pueden ser, pero yo creo que aquí lo importante es que el público, los estudiantes, planteen algunas preguntas en torno a lo que nos puso el doctor el día de hoy. Entonces el micrófono está abierto para quien quiera hacer algún comentario, hacer alguna pregunta al doctor, por favor. Sí, gracias. Un honor y un gusto escucharlo, doctor. Y partiendo del comentario que acaba de referir o con el cual concluye, que si el nacionalismo más que unir nos está dividiendo o es para dividir, desde su perspectiva entonces, ¿cuál es la finalidad detrás del Estado, de los gobiernos, de impulsar o de pregonar en su quehacer político el nacionalismo? Sí, a ver, el nacionalismo, hay nacionalismos centrales y periféricos, ¿no? O sea, pero el nacionalismo es una lógica moderna que no ha existido antes. Un poco, en el caso español, que se va a entender bastante bien aquí, Madrid es como una especie de nacionalismo central al estilo de Francia con París en el centro. Y luego hay otra serie de nacionalismos externos, centrípetos y nacionalismos exteriores, que son el caso vasco, el caso catalán, el caso gallego. Entonces, ¿cuál es el elemento de por qué el nacionalismo busca una identidad, ¿no? Pues claro, para copar el espacio, un solo poder. O sea, el Estado es más eficaz, más fuerte con una nación fuerte. Entonces, por eso el himno, la bandera, los niños héroes, en el caso de México, o sea, el relato, desde el siglo XIX, México a través de los siglos, que es una obra de Riva Palacio, esa es la obra que en el discurso liberal se impone hasta nuestros días, creo, en la educación mexicana, todavía se basa en ese pasado indígena azteca, muerte virreinal y resucita en la independencia del México moderno, la nación. Entonces, claro, acompañado de todos esos elementos, lo que hace es que el Estado sea más eficaz, el Estado sea más poderoso, más fuerte cuando tiene unidos a todos y no separados, ¿no? O sea, y por eso digo que en el caso de América la nación ha sido muy beneficiosa en el sentido de unión, no tanto a lo mejor el Estado, que ha sido más defectuoso, y el caso inverso en Europa, esto dice Pérez Bejo también, la nación ha sido un fracaso en el sentido, o menos exitosa que las americanas, pero el Estado ha sido más exitoso, ¿no? Entonces yo creo que la finalidad de una nación fuerte es tener un Estado fuerte en la modernidad, pero no tiene mucho que ver con el pasado ni la tradición de los pueblos. En España pasa lo mismo. Hoy, a nivel estatal, Madrid sería como el epicentro de la nación española y eso choca con diferentes regionalismos, diferentes nacionalismos que son también falsos, ¿no? O sea, porque presentan un pasado histórico, la nación catalana o la nación vasca, como si hubieran estado fuera, ¿no? del elemento, pues, de los reinos dentro de la monarquía, y todos presentan desde el siglo XIX con el romanticismo y con el nacionalismo, presentan historias míticas del pasado que no son reales, ninguna, ni las centrales ni las periféricas, ambas son falsas. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta para el doctor? Doctor Omar Vázquez, por favor. Gracias. A propósito del título y de lo que nos has platicado, estimado Manuel, ¿qué opinión tienes de, por ejemplo, el hecho de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, recientemente nombrado, sea justamente un indígena y sea, digamos, ensalzada esta característica de ser un indígena, y que ahora se, digamos, redimensione esta ideología neoindígena? Sí. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Claro. Para hacer uso, evidentemente, de un uso político, Sí. ¿no? ¿Qué opinión tienes? Claro, ese uso, utilizar el neoindigenismo, la ideología del neoindigenismo, es otra vez buscar un pasado de la nación mexicana en el mundo indígena.
Y como hemos dicho, la nación mexicana es del siglo XIX. O sea, México surge como Estado en 1821. Pero la nación se va construyendo poco a poco, va alimentando la nación, pues todos estos elementos que vamos, el himno, tal, los libros de texto, todo eso va generando un sentimiento nacional. Pero en México no tiene mucho que ver un chiapaneco con una persona que iba en el norte, en cualquier región del norte, ¿no? O sea, pero la nación lo que ha hecho ha sido unirlos bajo la bandera, bajo los niños héroes, bajo la historia, aunque sean realidades totalmente distintas. Entonces, presentar hoy desde un pasado neoindigenista México, decir que México tiene 2000 años de historia y que ya existía con los aztecas, claro, presenta una legitimidad histórica desde los aztecas, ¿no? Un México viviente como una especie de zombie que desde hace 1000 años vive, muere y sigue existiendo, ¿no? Y recorre la historia. Entonces es una utilización, como digo, que no tiene nada que ver con la historia de los indios en el virreinato ni en el mundo prehispánico, porque cada uno son comunidades propias que no tienen nada que ver, que tienen pactos y tienen alianzas, y es un mundo muy complejo, ¿no? Pero presentar ese neoindigenismo lo que hace al Estado es, pues le da legitimidad de su procedencia histórica desde el pasado indígena. Pero es que los indígenas es una creación desde Iturbide, el concepto de indígena, ¿no? Jurídicamente era el indio, las repúblicas de españoles y repúblicas de indios en el mundo virreinal. Es incorrecto hablar de indígenas en el virreinato. Indígena es un concepto ya a partir de 1823, ¿vale? Y entonces eso se presenta además sobre el indígena que ha sido derrotado. No se presenta sobre un tlaxcalteca o un huejotzingo o un zempoalteca, se presenta sobre el indígena, el indio derrotado. Entonces esa es la legitimidad del Estado desde el indio derrotado. Somos anteriores a todos los demás porque procedemos de los que han sido derrotados antes del virreinato. Doctor, muchas gracias por la brillante exposición. Me llamó mucho la atención una parte cuando habla de las dos fechas de independencia, y cuando habla de la segunda me recordó mucho el texto de Mariano Torrente, cuando él, en su libro de Independencia de México, él señala que justamente en México no se hablaba de independencia hasta que Napoleón no invade España, y a partir de ahí viene la idea esta de emancipación porque ceden el trono, ¿no? Y entonces cuando ceden el trono empiezan a hablar, bueno, cuando el que nos gobierna cede y claudica entre otros, nosotros a este nuevo no tenemos que guardarle este respeto, y por eso podemos nosotros emanciparnos. Algo así me recuerdo que viene en la historia, ¿no? Y entonces, en función de ello, hablando de este proceso, ¿no? Hoy en día que se habla de los indígenas y esto, ellos nunca tuvieron en ningún momento una participación en esta parte de independencia que se atribuye, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión en ese tema en relación a esta segunda fecha, ¿no? Creo que es la que señala, ¿no? Porque incluso después todos los textos preconstitucionales que se hacen buscan incorporar de nueva cuenta el gobierno de España, ¿no? Como parte de, ¿no? de cierta autoridad, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión al respecto en relación con la participación indígena en ese proceso, ¿no? Sí, o sea, el proceso de independencia, que como dices, el concepto es decimonónico. O sea, en España también pasa lo siguiente. Llega Napoleón a España, entonces, bueno, pacta con Godoy llegar a Portugal para conquistar Portugal, pero se queda en España, entonces lucha y la familia es apresada, Fernando VII, y a partir de ahí es la abdicación de Bayona y no hay rey, ¿no? Entonces, cuando no hay rey, bueno, el pueblo en España no, o sea, hay un elemento nacional en una élite ilustrada, en algún pensador, en algún círculo pequeño, pero el pueblo se une en nombre de Dios, patria y rey contra la revolución. No es un grito nacionalista contra el francés por el hecho de ser francés, es un grito es un grito teológico contrarrevolucionario del pueblo. O sea, luchan contra los franceses por el hecho de venir de la Francia revolucionaria. Porque
15 años después, cuando en 1823 se vuelve a poner en el trono a Fernando VII, vuelve el duque de Angulema, desde el sobrino el primo del rey de Francia, del Luis XVIII, vuelve a España con el contingente, con los 100.000 hijos de San Luis, son franceses y en cambio el pueblo los recibe. A los hijos de la anterior generación de franceses son recibidos de manera fervorosa en España porque van a poner al rey en España. Entonces, no es verdad que sean guerras nacionales, porque el pueblo no se guía por el nacionalismo. Y además, en el caso de América, hay dos periodos muy marcados. El primer es un periodo, podríamos hablar, autonomista. Y además, las juntas son todas juntas en favor de Fernando VII. Todas, cuando no hay rey en España, todos hablan en favor del rey. Y se crean juntas para gobernarse. Y lo que pasa es que el proceso pasan muchas cosas. Hay un primer movimiento, podríamos decir autonomista, como que buscan una especie de autogobierno. En el caso de 1808, cuando Francisco Primo de Verdad, ¿no?, el síndico personero del común, es apresado y entonces muere en la cárcel y hay como un primer conato, ¿no? Pero en el caso del proceso, primero podríamos hablar de autonomismo. Llega a Cádiz, pone la Constitución de Cádiz en España, luego llega Fernando VII, se quita la Constitución, luego vuelven a dar un golpe de Estado en España, Riego, y entonces implantan la Constitución, hacen jurar al rey, y entonces es cuando en América, en las guerras ya entre insurgentes realistas e insurgentes criollos, es decir, españoles americanos, que es el concepto real, ¿no?, del antiguo régimen, luchan unos y otros. Y es cuando ya directamente ya se secesionan, cuando ya en España el rey ya no hay rey. A partir de Cádiz hay un nuevo concepto que es soberanía. Entonces en América se plantean por qué tengo que seguir yo dependiendo de la Constitución de Cádiz, de la soberanía de una nación que es la española, que ha surgido una nación, y por qué yo no me puedo autogobernar si no hay rey. Pues realmente porque tengo que depender de allá, si tengo más territorio, más población. Y ojo, además, esto es importante. A diferencia del discurso tradicional, los que se independizan son los ricos, siempre en las guerras civiles. O sea, América es el rico, no es el pobre, ¿no? O sea, no se emancipa el pobre del que está subyugado, no. O sea, se emancipa América, que es donde están todos los recursos. América es el corazón del mundo en el siglo XVIII. O sea, en el siglo XVIII, igual que hoy tenemos la imagen de Asia-Pacífico, ¿no?, y por eso el conflicto de Taiwán con China. Asia-Pacífico es el epicentro del mundo hoy, porque viven 4.000 millones de personas, entre 1.500 millones la India, 1.500 millones China, 200 millones Japón, 200 millones Indonesia, etc. En el siglo XVIII el centro del mundo era la Nueva España. Había sustituido ya las minas del Potosí en Perú, ya estaban en el Bajío. El Bajío era el mundo central económico. Todo lo que venía de China y del Lanao, de Manila, llegaba a Nueva España. Todas las telas de Flandes, todo lo que venía de Europa llegaba a Nueva España, y era el corazón, desde Veracruz y desde Acapulco, lo que era la Nueva España en el mundo. Entonces, quien se independiza son los ricos. Y dice Montesquieu, dice, España tiene dos cabezas, Europa y América. La importante es América, no Europa. O sea que quiere decir que las secesiones es un proceso dilatado en el tiempo. No es lo mismo los primeros años que los últimos, pasan muchas cosas en el medio. Entonces no se puede presentar como una guerra nacional cuando hay muchos factores, y además son guerras entre americanos. Igual que en la conquista la habían hecho los indios, las independencias la habían hecho los criollos. Unos realistas y otros realistas y otros insurgentes, pero eran americanos, el 98%. Y luego lo de los indígenas que me decías, la participación de los indígenas, Morelos, por ejemplo, cuando esto lo contaba, es que me refiero a la profesora Lidia porque no me acuerdo ahora mismo de su apellido, es una investigadora de Puebla muy conocida en el mundo indígena. Ya les facilitaré el dato si alguien lo quiere, pero ella explicaba que Morelos, cuando va a luchar contra Oaxaca, o sea, en Oaxaca se levantan contra la insurgencia de Morelos, ¿no? Y entonces Morelos va a hacer partícipes a varios pueblos de indios y se les obliga a luchar, ¿no? O sea, sí que hubo, dice Gisela y dice Margarita Menegus, la participación de los indígenas es en función de las circunstancias, en función del lugar, pero
Luis Corsi Otálora, por ejemplo, también en Colombia y en Panamá, o sea, se sabe que una gran parte del contingente de los indios era partidario a los realistas, porque ellos querían conservar su tradición. Es como Oaxaca cuando va Morelos para allá contra ellos, porque ellos quieren mantener lo que habían mantenido en 300 años, y de hecho después de ese periodo es cuando las desamortizaciones se les equipara a ciudadanos y todos los privilegios los pierden, cuando los habían mantenido 3 siglos. Entonces el mundo indígena en una gran parte fue realista. Hay 2 preguntas, me parece. Oscar es uno y está el maestro también por aquí, por favor. Muchas gracias, doctor. Primero que nada, agradecerle la disertación. Sin embargo, el anacronismo histórico es subjetivo. Cada persona y cada grupo de personas tienen la visión de lo que creen y lo que se les ha enseñado. La división étnica en México ha sido desde siempre, y hoy en día incluso también está muy bien vista. El norte no es lo mismo que el sur, la gente del sur no es lo mismo que la gente del centro. Sin embargo, a propósito del título de la conferencia, en el neoindigenismo como ideología nacionalista actual, me parece que cada sector, cada grupo social, sobre todo cada persona, en virtud de sus raíces, sus costumbres, definitivamente tendrán diferentes visiones. Sin embargo, lo dijo hace ratito, el Estado es muy diferente que la nación, pero como nación, al Estado le conviene tenerlos unidos. El impacto que puede tener dentro de eso es mucho mayor que tenerlos desunidos. Claro, y de hecho, el otro día en la representación del desfile militar, por eso iban desfilando los aztecas. O sea, no les llamó la atención que el único grupo indígena que desfilaba en el desfile de Ciudad de México eran los aztecas. Era la nación mexicana de México, la que implanta en toda la nación, en todos los Estados Unidos mexicanos hoy. Entonces, claro, la realidad del antiguo régimen es una realidad plurinacional en el sentido de antiguo régimen. O sea, nación en el antiguo régimen significa 2 conceptos: el que habla una misma lengua o el que vive en un mismo territorio, pero no tiene una connotación política. Entonces, claro, esa es la cuestión, que si hay un pasado común, bajo una historia común y bajo una idea común, con una serie de mitos que se han ido fortaleciendo y una educación que ha ido generando un Estado más fuerte, eso es mucho más conveniente que tener grupos con privilegios aquí y allá y a ver cómo organizo yo todo este desaguisado en un país, ¿no? Eso es lo que hay detrás. Buenas tardes, doctor, servidor Oscar Morales. Pues agradecer justamente esta disertación que el día de hoy nos comparte en una visión justamente diferente a la oficial, a la que nos construyeron o la que construimos en nuestra idea a partir de nuestros estudios básicos, y que bueno, tenemos que llegar hasta estos puntos para poder aprender a entender otra visión y otro enfoque que pueda ser más cercana justamente a una realidad. Me llama mucho la atención justamente esta parte, ¿no? La conquista los hacen los pueblos originarios y la independencia la hacen efectivamente pues gente de la península, ya algunos criollos, pero pues digamos con sangre peninsular, sangre europea. Pero me llama mucho la atención justamente de los comentarios que vienen a colación de las preguntas que se hacen en este foro. Sabemos o se nos ha dicho que justamente en el movimiento de emancipación, casi en todo tiempo se estuvo clamando justamente que alguien de la nobleza, de la monarquía, viniese justamente al territorio de la Nueva España a poder gobernar. Situación que no se dio, incluso pues cuando entra Agustín de Iturbide,
pues entra justamente por esta situación, ¿no? A la falta de llegar el gobernante esperado, pues se tiene que formar esa junta y bueno, se inicia, digamos, un modelo de nación, primero un imperio y después lo que hoy se viene transformando en México en un esquema nacional. Justamente, bueno, se entiende pues algunas situaciones civiles que en esa época estaban sucediendo justamente en la península ibérica, pero después de establecido, digamos, pasado Fernando VII, su juramento a la Constitución, después renuncia, y toda esa parte, cuando me llama mucho la atención que cuando España, digamos, se logra restablecer, digamos, en un esquema de gobierno, porque ya no hubo interés justamente por los territorios de América. Territorios muy vastos, justamente de San Francisco hasta prácticamente la Patagonia, que como usted lo comenta era el epicentro justamente mundial de aquella época, por lo que representaba ya el valor que tenía América, pero que eventualmente no se conocen, no se advierten justamente datos que nos muestren justamente que hubiese un interés por recuperar lo que ya se tenía y que eventualmente pues permitió justamente que se fuera diseñando a través de la lucha ideológica más que la armada, la lucha ideológica, un posicionamiento pues, de lo que iba a ser justamente lo que conocemos como México, ¿no? Pero bueno, eso sería... Pues muy interesante, hay 4 o 5 cosas que ha notado de lo que ha dicho, ¿no? O sea, España, igual que México, también tiene su relato nacional central, mítico. O sea, en España hoy el nacionalismo español central dice que España, desde la Hispania romana, ¿no? Luego hay un periodo de esplendor con Carlos V, Felipe II, luego los Austrias menores, es un periodo de decadencia y luego resucita la nación en la guerra de independencia que llaman contra los franceses, contra Napoleón. Entonces, quiero decir que el mito de la nación central la tienen todas las naciones de la era moderna, de la era contemporánea. O sea, que no es un caso solo aislado de México, sino de toda la construcción de relatos nacionales de todos los países contemporáneos tienen el suyo. Eso es un tema, ¿no? En el caso de España, el rey es un elemento idiosincrático. Es decir, el rey, hoy, la monarquía constitucional es en el fondo una... es contrario, monarquía y constitución son elementos, es un contrasentido. Hoy no hay monarquía en el caso de España, o sea, sí, hay una monarquía como institución idiosincrática de unión, pero en el fondo no es una monarquía en el sentido de antiguo régimen, o sea, un rey constitucionalizado, el ponerle una corona a una constitución donde el rey refrenda pero no gobierna, es más como una especie de marca, ¿no? Una marca de España, es un representante, como dice algún amigo mío, un representante de la marca España, porque me voy a Riaz, hago el metro de Riaz, sí, mucho más beneficioso que en el caso español, en el caso republicano que nos ha llevado a 2 guerras civiles. Y además, en el caso de España, el rey pues funge como elemento de unión histórico, aunque hoy no tiene las competencias. Pero quiero señalar la diferencia entre un rey de antiguo régimen y un rey constitucional, más como un representante de marca económica, ¿no? De lo que es. ¿Qué más hemos dicho? Vale. O sea, México en 1821, cuando Iturbide se le corona, bueno, se corona un imperio sin emperador todavía, se le llama la América septentrional. O sea, México no se sabe ni por los censos qué población tiene o va a tener, ni tampoco los límites a donde llega. Es vastísimo, son 2 millones de kilómetros al norte que luego Estados Unidos recupera, bueno, los toma. Luego también 1 millón al sur más los 2 que tiene. Ahora estaríamos hablando de casi 5 millones de kilómetros cuadrados la extensión de la América septentrional. Y luego también, a ver, he anotado algo más. Sí, que lo del tema de que por qué no luego esos territorios volvieron. Claro, porque es que en España, después ya de la Constitución de Cádiz y de que no hay rey y jura el rey la Constitución de Cádiz, ya estamos hablando de un rey constitucionalizado. En América, que son los realistas insurgentes los que al final son los que han vencido, son los que finalmente dan el paso de separación, porque estamos hablando de soberanía, de nación, de un rey constitucional. Entonces en América dicen, ¿qué nos une ya si no hay rey?
Entonces por eso Iturbide, por eso, y ya van cayendo, ¿no? Hasta finalmente Bolivia en 1825 cuando Charcas, y además le ponen, son los últimos que se oponen a la secesión y encima se les pone el nombre de Bolívar, ¿no? De Bolivia. Entonces, y así es como finalmente se acaban por separar. Y ya no hay espacio para recuperar un territorio que sea totalmente separado. Con Isabel II ya se reconoce y luego ya es imposible volver a unirlo. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que con estas participaciones podemos dar por concluida esta ronda de preguntas y respuestas. Y le doy la palabra al maestro de ceremonias, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues nuevamente un fuerte aplauso para el doctor nuestro coordinador general, doctor Omar Vázquez, haga entrega de los reconocimientos y unos presentes para nuestros ponentes de esta tarde. Por favor. Gracias. Que lo hago con muchísimo gusto y además, por supuesto, con el reconocimiento de la comunidad del CICUREP, de quienes estamos acá, y me permito leer este reconocimiento que dice así: el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Andreu Galvez por su destacada participación como ponente en la conferencia titulada El neoindigenismo como ideología nacionalista actual, en el marco del 43 aniversario del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, realizada en el Auditorio José de Jesús Gudiño Pelayo de este Centro de Investigaciones. Tlaxcala de Xicoténcatl, a 19 de septiembre de 2025, por la cultura de la justicia social, firma el maestro Andrés Temolsin como secretario académico y su servidor como coordinador general. Enhorabuena y muchas gracias, estimado Manuel, gracias por tu aportación. Y claro, también le entregamos un obsequio muy representativo de Tlaxcala, no de Saltillo, aunque allá se digan que es de Saltillo, pero es de Tlaxcala, claramente, ¿verdad? Felicidades, enhorabuena. Muchas gracias. Y también a nuestro moderador, al doctor Emanuel Rodríguez Vaca, quien esta tarde, por supuesto, ha moderado excelentemente esta conferencia que ha dictado el doctor Manuel Andreu, y bueno, pues le felicitamos y le reconocemos por esta extraordinaria labor. Muchas gracias, estimado doctor. Y también muy típica la taza de Tlaxcala, de Talavera de Tlaxcala. Gracias a todas y a todos. Adelante, maestro Barrio. Si nos permite una foto, doctor, una foto oficial. Aquí están los compañeros ya atentos. De esta manera concluimos este importante evento. Les agradecemos. Muchas gracias. Muy buenas noches.